quiero predicar bajo el tema gracia versus piedra. Gracias versus piedras. Y estaba pensando en otro tema que qué pasa cuando el acusador se encuentra con el Redentor. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, bajo la ley de Moisés, el adulterio no solo era considerado, escuche esto, un pecado moral grave, sino un delito capital. Esto se debía porque el adulterio violentaba lo que era el pacto matrimonial, una ofensa contra lo que es la estructura familiar y también una deshonra para lo que era la nación de Israel. Incluso, si usted busca una definición común y corriente de lo que es adulterio, es mucho más que un error social o legal. Es la ruptura, escuche bien esto, de un pacto sagrado establecido por Dios. Entonces, se define como la violación de la exclusividad sexual y emocional entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Le doy esta definición para que sepamos en el lío en el cual estaba esta mujer. Entonces, se consideraba, ¿por qué una violación del pacto matrimonial? Porque el matrimonio, como ha estado enseñando el pastor, vale, a él le gusta este tema, pero hoy me le voy a meter un poquito aquí. Porque en el diseño original del matrimonio Dios lo creó. ¿Cuántos están aquí? Porque el matrimonio, dice la palabra, que es la unión de en una sola carne. Entonces el adulterio es la entrada de una tercera persona donde no cabe. Está aquí. Entonces, y también es grave este pecado porque es un pecado contra el prójimo, porque viola el derecho de lo que es la fidelidad. Y también es un pecado no solo contra el prójimo, sino también contra Dios, dado que Dios es el testigo y creador del matrimonio. Entonces, ser infiel es romper la promesa ante Él. Por eso José, cuando fue tentado, dice la palabra en Génesis 39:9 que José dijo: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecar contra Dios? Y pecar contra el que estableció el diseño del matrimonio. Hoy no voy a hablar del matrimonio, solo estoy dando la introducción del problema en que estaba esta mujer. Amén, hermanos. De hecho, ese era el enfoque de acuerdo a la ley. Pero Jesús, con respecto al matrimonio, le dio otro enfoque. Entonces Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí o no? Pero yo os digo, dice, mire cómo Jesús puso el mandamiento aún más difícil, lo considero yo. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces Jesús profundizó esto del adulterio no solo en un acto físico, sino que lo llevó a un plano espiritual de acuerdo a lo que hay en el corazón de los seres humanos. Porque hay muchos que no pecan porque no tienen la oportunidad o no se les presenta el chance. Pero si se presenta el chance, se les facilitaría. ¿Sí me entienden? Entonces Jesús hace referencia a lo vulnerable que puede ser el corazón o el pecado en la mente del ser humano. ¿Me están siguiendo hasta aquí, hermanos? Entonces, la palabra de Dios en la Biblia, el adulterio comienza cuando se permite que el deseo sexual se desvíe hacia alguien que no es tu cónyuge. Amén, hermanos. Ve por qué eso que nosotros tenemos que caminar bien orados, bien ayunados,
cuidando nuestros ojos, cuidando nuestra vida. ¿Me entienden? Entonces, Jesús enseña que el pecado no solo es la acción externa, sino la condición interna del corazón cuando no se tiene un control sobre los pensamientos. A veces muchos se acuestan y se acuestan pensando en el adulterio. Ahora bien, vamos a entrar en la escena de lo que leí al comienzo. ¿Por qué esta mujer la trajeron sorprendida en adulterio? Y vamos a comenzar a analizar lo que son ambas partes. Y el primer error que hay hoy aquí de las personas que traían la mujer es porque el mandamiento no solo hablaba en contra de la mujer, sino que aplicaba también para el hombre. En el libro de Levíticos capítulo 20 versículo 10, si me ayudan ahí los de multimedia, y de Deuteronomio 22:22, no sé si me lo pueden poner simultáneo, dice: si un hombre, ve que no está excluyendo al hombre, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué dice? Muertos. Ahora mire lo que dice Deuteronomio capítulo 22 verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora bien, esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo. Como quien dice, la hallaron con las manos en la masa. Pero ¿por qué solo agarrar la mujer? Bueno, ese es un tema muy aparte que lo estamos desminuzando. Ahorita hace poquito estaba hablando con el pastor acerca de lo que es la cultura. Cómo ha influido la cultura, ¿verdad? Pero la traición judía, hermanos, y otros pasajes indican que este método, óigame, judicial lo llamaría yo, era el método de la lapidación. O sea, apedrearlos públicamente. Oiga, ¿cómo se castigaban estos pecados? Yo creo que si se aplicara hoy en día, hasta las piedras no hubieran terminado ya. Muchos de los que estamos aquí estaríamos muertos quizás. O usted estaría vivo, hermanos. Quizás no estaría vivo por si nadie se dio cuenta, como lo dijo Moisés. Pero si se aplica como lo dijo Jesús, déjeme decirle que la mayoría no estuviera aquí. Tengo la certeza y la convicción que no. Entonces, se elegía este método para, y mire que algo tan tremendo esto, que cuando una persona cometía este pecado, en este juicio participaba toda la comunidad. Lo sacaban a un lugar aparte y todos tomaban una piedra y todos tenían que lanzarla en contra de la persona. ¿Y por qué toda la sociedad? Porque eso significaba que este pecado afectaba toda la nación. Y eso pasa, hermanos. Si nosotros miramos desde el punto de vista, la gravedad del pecado afecta tu vida, afecta tu cuerpo, afecta tu familia, afecta a la iglesia, afecta a la comunidad, afecta a la nación, afecta a todo. Esto era terrible. Pero quiero desarrollar más a profundo la idea sobre el mensaje, porque ¿sabe qué? Que aquí en esta lectura se representan los dos escenarios, tanto los fariseos como la mujer. Y le digo algo, más de alguna vez tú te has encontrado en uno de los dos escenarios. Quizá como la mujer avergonzada por su pecado sin tener salida,
pero también quizás a veces ha estado como el fariseo con una piedra en la mano lista para juzgar. Pero en este pasaje lo más que quiero resaltar es cómo Jesús nos enseña su gracia y cómo Jesús nos enseña su perdón y cómo es capaz de transformar una condena en lo que es una liberación. Y aquí había un propósito bien definido, había una trampa para Jesús. Nosotros lo estamos usando para dar otro mensaje, pero aquí había una trampa de los religiosos, de los legalistas. Y le dijeron a Jesús: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y la ley nos manda, en pocas palabras le están diciendo: si tú eres el Mesías, tienes que cumplir la ley y nos tienes que aprobar la ejecución inmediata de esta mujer. Y a su nombre, iglesia. Si Jesús decía: no la maten, mire que estaba bien tramado esto. Si Jesús decía: no la maten, le iban a decir que estaba contradiciendo la ley de Moisés. Y si Jesús decía que la apedrearan, significaba que el mensaje de Jesús perdería su valor, porque el mensaje de Jesús era un mensaje de misericordia, hermanos. Entonces, Jesús ya sabía la intención de su pregunta, pero como Él es el sabio de los sabios, y a Jesús jamás lo iban a agarrar en curva, y a su nombre. Y la respuesta de Jesús casi todos las conocen, porque Jesús no ignoraba la ley de Moisés, porque Él la conocía. Él no iba a evadir la ley de Moisés, pero su respuesta apela a la condición del corazón de los que estaban acusando. Y creo que esa fue la mejor respuesta, hermanos. A veces las cosas que nosotros planteamos en la vida, ¿sabe cuál es la mejor respuesta? La intención en nuestro corazón. Pensaba el otro día que el mejor juez de una persona es su propia conciencia. Amén, hermanos. Es cualquier cosa que usted haga, revise la intención. Entonces Jesús estaba apelando a la intención de estos hombres, que era montarle una trampa a esta mujer. Y estaban listos con sus piedras, hermanos. Estaban listos con sus rocas. Ahora, las piedras representaban, escuche esto, todo aquello que la religión sin amor utiliza para destruir al pecado, al pecador, pero no restaurarlo. Está aquí. Quiero dar algunas definiciones de lo que representan las piedras. Las piedras era el medio de ejecución dictado por la ley para ciertos pecados. Eso está escrito en la ley de Moisés. Por tanto, las piedras en manos de los fariseos representaban la letra de la ley sin el espíritu de la gracia, hermanos. La ley sirve para señalar el pecado como un espejo, pero la piedra representaba el uso de la ley para aplastar al culpable sin ofrecer ningún tipo de oportunidad y ningún tipo de redención. Escuche esto bien fuerte: para lanzar una piedra, el que la sostiene debe sentirse que en ese momento es superior y más limpio del que está en el suelo. Esto es fuerte. ¿Qué estaban diciendo los fariseos? Nosotros estamos limpios. La que merece morir es esta mujer. Por lo tanto, tenemos la facultad, tenemos el derecho judicial de la ley, podemos ampararnos de la ley, podemos usar la palabra, tenemos un derecho legal
para ejecutar a esa persona. Esto era terrible. Ellos en esa acción estaban diciendo que ellos estaban limpios y estaban en mejor posición ante los ojos de Dios que ellos que estaban de pie, y quizás esta mujer la tenían ahí lista. ¿Sabe qué significa la piedra? Significa el orgullo religioso. Escuche esto, al sostener los fariseos estaban diciendo: yo soy lo suficientemente bueno para juzgar tu maldad. Qué terrible eso. Pero Jesús les destruye todo eso. Jesús les destruye todo ese escenario religioso que llevaban en mente. Y ellos, ¿saben lo que ellos querían hacer? Yo no sé por qué estos hombres eran tan hipócritas. Por eso el Señor los llamaba fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por afuera están todos adornados. Ustedes como los días de finados, ¿verdad? Como se celebran en nuestros pueblos, que van a limpiar las lápidas, las dejan bien bonito, las decoran de flores y todo. Eso les digo, sepulcros blanqueados. Por afuera bien bonitos, pero por dentro es una podredumbre de huesos, algo que no tiene vida. Y los fariseos, ellos aparentemente querían limpiar la sociedad, pero en realidad los sucios eran ellos. Ellos querían hacer ruido ante la sociedad para que muchos dijeran: miren, estos son los hombres que limpian, que mantienen la pureza de la nación, y representaban una apariencia de santidad, pero su corazón estaba podrido. En su corazón no existía ni siquiera una gota de misericordia. Y a su nombre. Porque el ser misericordioso, el ser compasivo, hermanos, eso te lo da el Espíritu Santo cuando buscas de Dios. Y soltar la piedra, hermanos, tenían que tener valor para soltar esa piedra. Escuche ahora esto. Algo que tampoco estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que usaran un ser humano? Dios santo. ¿Cómo es posible que usaran a un ser humano como herramienta? Como se usa cualquier cosa. Usaron a la mujer. Agárrensela a ella. Vamos a ver. Para cumplir su propósito. Era un ser humano. Era una mujer con sentimientos, que merecía también el perdón, que merecía también una segunda oportunidad, hermanos. Y la agarraron solo como un objeto para cumplir su plan maquiavélico en contra de Jesús. Eso significa que a los fariseos no les importaba la mujer, ni les importaba la santidad de la nación. Solo querían atrapar a Jesús. Y escuche esto, que la religión sin amor, solo para beneficio propio, es una cosa seria. Trajeron la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre? Es la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque no era un juicio parcial. Y la mujer estaba en medio. Yo me imagino qué escenario esa mujer en medio, lista para ser apedreada. Pero aquí la respuesta de Jesús. Dice la palabra que mientras le hacían la pregunta a esta mujer, dice que Jesús escribía en tierra. Está aquí la iglesia. Escribía en tierra, y Jesús no dijo una sola palabra en contra de esta mujer. Entonces Jesús le respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ahí cambió, hermanos, el efecto del juicio. El que esté libre, el que se sienta puro, el que se sienta santo, el que se sienta el mejor, que sea el primero en botar la piedra.
Y dice la Biblia que acusados por su... Y cuando Jesús dijo eso, Jesús no les comenzó a dar una charla teológica. Miren, muchachos, vengan, les voy a explicar algo. Miren, en la ley dice esto y no les comenzó a dibujar un escenario de conocimiento. Les apeló el corazón. Y a su nombre, iglesia, les apeló su corazón. Y solo les dijo eso y siguió escribiendo en tierra. Y dice la Biblia que acusados por su conciencia, lo que les estaba diciendo ahorita, soltaron la piedra. La Biblia no especifica lo que Jesús estaba escribiendo. Pero yo me imagino, hermano, no está en la Biblia, pero yo me imagino que ellos conocían la ley. Pero quizás estaba escribiendo nombres de personas. Quizás de ellos eran adúlteros también. Y quizás el fariseo principal allá de escondida estuvo con doña Chencha y escribió Jesús en el piso. Chencha. Juana. No hay ninguna Juana aquí, hermano. Me imagino, acusados por su conciencia, hermanos. ¿Qué tapabocas se llevaron estos tipos? Amén, hermano. No tuvieron la solvencia moral, hermano. ¿Y quién va a tener la solvencia moral? Solo que sea un bárbaro psicópata. Acusar a alguien de lo cual tú también lo practicaste. De lo cual tú también lo hiciste. Entonces no tienes la autoridad de hacerlo. Ellos no tenían la autoridad de matar a esa mujer porque ellos también eran pecadores. Porque si hubieran estado limpios, hubieran dicho: Jesús, yo estoy limpio. ¿De qué me acusas? Pero ninguno se atrevió. Su conciencia lo remordía. Amén. Entonces, no, cuando llegue al cielo voy a preguntar: Señor, aquí entre nos, ¿qué escribiste allá? Muchos dicen que los mandamientos, pero ellos conocían los mandamientos, pero los nombres de las jugadas de ellos solo Jesús los conocía. Y a su nombre está aquí. Primero, el centro de toda esta lectura era el pecado de la mujer. Pero después era el pecado de ellos, hermanos. Y Jesús se levantó y le dijo a esta mujer, porque dice que se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven. Es que los viejos estaban bien mañosos, de seguro. Y a veces los jóvenes siguen a los viejos, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, los viejos dijeron: no, en nuestra vida creo que hemos pecado más que esta mujer. En nuestra vida, me imagino que en su mente comenzaron a pasárseles una película de las cosas que ellos hacían. Y a su nombre. Y se escondían detrás de una túnica. Y se escondían detrás de un nombre. Y se escondían detrás de un renombre. Y se escondían detrás de su posición, hermano. Pero estaban en el pecado. Y ellos también necesitaban el arrepentimiento y el perdón, hermanos. Y Jesús le dijo: mujer, leamos el texto ahí, el verso 6. No, el verso 9. Por ello, dice, al oír estos acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, es que mire que Jesús ni bola les paró. Jesús ni, como que era nadie que estaba ahí, solo le dijo: el que esté libre está bien, mate. Y siguió escribiendo. Y esperó que se fueran Jesús. Porque Jesús, el trato ya no era con ellos, sino con ella. Y a su nombre. Entonces, Jesús, yo sé que escuchó de que ellos se fueron los pasos. Algunos le fueron haciendo. Aunque por otra parte,
Se fueron. Solo quedó la mujer y Jesús. Y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y fíjense que yo me sorprendo de esto, hermanos. Que esta mujer, la única palabra que dijo es: ninguno, Señor. Fue la única palabra que esta mujer dijo: ninguno, Señor. Qué misericordia del Señor. A veces nosotros le exigimos tanto. Es que usted tiene que mostrar arrepentimiento y usted tiene que hacer. Y claro que sí, hermano, claro que sí. No me vaya a interpretar mal el mensaje. Pero a veces que nosotros le ponemos muchas cosas a esto. Y queremos que la gente haga tanta cosa y lo único que necesita es dejar de pecar. Eso es todo. Jesús no le preguntó si ella era culpable. ¿Verdad que no se fueron? Es que eso te pasa por burra. Jesús no le dijo eso. ¿Y qué estabas pensando, mujer? Mira, por poquito. Jesús en ningún momento. ¿Sí o no, hermanos? En ningún momento. Jesús conocía la ley. Jesús sabía lo que les decía la ley. Y Jesús sabía que esa mujer era una candidata para morir. Pero ellos no estaban calificados para ejecutarla. Amén. Entonces me gustó porque el Señor le dijo, la gracia de Jesús la restauró y le dijo: ¿sabes qué? Ni yo tampoco te condeno, ni yo tampoco te juzgo, ni yo tampoco te voy a lanzar piedras. Ahora vete, le dice. ¿Y qué le dijo? Y no peques más. Y estoy seguro que esta mujer salió. La Biblia no dice, pero estar frente a Jesús, eso significaba ser cambiado, ser transformado. Sabía que Jesús le había devolvido la vida, hermano. Le había devuelto la vida. Sabía que había estado al borde de la muerte y Jesús la rescató. Y es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que los hombres desechan, lo que los hombres tiran, lo que los hombres quieren destruir. Jesús lo rescata. Y Él vino para dar vida y para darla en abundancia, hermanos. Todos representamos a esa mujer. Nadie de los que estamos aquí se merecía el perdón. Dice la palabra que todos estábamos destituidos. Así que no critique a esa mujer. No critique el estado de esa mujer. Porque esa mujer nos representa a nosotros. Las piedras representaban la ley. Y todos en algún momento, si hubiéramos seguido viviendo bajo ese sistema, hermano, mosaico, ya hubiéramos muerto. Nadie se merecía el perdón, hermanos. Nosotros somos perdonados porque a alguien lo mataron en lugar nuestro. El pecado merecía justa retribución, justo castigo, hermanos. Nosotros estamos vivos y somos salvos porque alguien murió por nosotros. Y a veces se nos olvida eso. Se nos olvida eso, que alguien murió por nosotros, hermanos. Y nosotros a veces actuamos que creemos que nosotros sí nos merecemos el perdón. Nosotros nos merecemos oportunidades para levantarnos, pero otros no. A aquel hay que apedrearlo. Qué bonito una iglesia que aprende a restaurar. Qué bonito una iglesia que aprende a levantar. Qué bonito una iglesia que le dice a alguien: nosotros tampoco te condenamos. Vuelve a intentarlo, vuelve a levantarlo. Levántate en el nombre de Jesús. No sé cuántas veces te has equivocado. Otra vez puedes restaurar tu matrimonio. Otra vez puedes restaurar tu familia. Otra vez se puede levantar tus hijos. Y a su nombre. Deje las piedras debajo del banco hoy, hermanos. Y a su nombre. Ni yo te condeno. Pero que ofreció Jesús, le ofreció el perdón.
Eso es lo que ofrece Jesús. Y le hace un llamado a esta mujer a vivir en santidad. No es porque Jesús nos perdonó y todo eso y vamos a abusar de la gracia en ninguna manera, dijo Pablo. ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? Definitivamente que no. Esa mujer se encontró con Jesús y quizás comenzó a vivir una vida diferente. Vete, le dice, y no peques más. El problema es que usted es perdonado por el Señor. Pero hermano, es que hay unos que les gusta. Hay algunos que es que les gusta la situación y no quieren cambiar, no quieren ser transformados. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Mi interés quizás no es apedrearte, no es dañarte, pero sí cambiarte, hermanos. Eso es lo que Jesús estaba dando a entender en ese momento, que Dios lo que quiere cambiar es el estado del corazón de las personas. Y a su nombre, iglesia. Entonces, piedras versus gracia. Dice la Biblia que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque tú no eres de hierro, tú no eres de madera, tú sientes y estamos en el camino y nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca se sabe, hermano, lo que puede acontecer. Dice la palabra, el que está firme, que dice, mire que no caiga. Porque a veces he escuchado muchos predicadores, hermanos, que le dan tan duro a la gente y ¿sabe qué? Al tiempo terminan descarriados. Conocí bueno, no lo conocí personalmente, pero sí estuve mirando por una doctrina muy famosa en el Suramérica, que predican bastante de lo que es la santidad. Y ese es un mensaje que tenemos que predicar. Pero ellos apelan bastante en el enfoque externo de las personas. Y últimamente estaba viendo noticias donde pastores los están destituyendo de los cargos por caer en pecados sexuales. Y por lo general, cuando una persona vive y ataque, una cosa es que tiene problemas en su corazón. Amén, hermanos. Entonces dice, considerándote a ti mismo, hermano, no sea que tú también seas tentado. Si hay alguien que esté en problema, habla con él, ora por él, ayuna y dile, hermano, levántate en el nombre de Jesús, ayunemos, metámonos en oración para que usted salga de esa situación, pero deje de andar hablando en las cocinas ajenas del hermano o de la hermana. Hello. Hoy era carne, pero de esa que hay que estirarla, que no se cocina bien, ¿no? Y a su nombre. Qué bonito una iglesia que es madura. Qué bonito es una iglesia que es madura en estos aspectos, hermanos. Y una iglesia madura es que llama al pecado como tal, hermanos. Que no se le pone paños tibios a nadie, hermano. Que se le dice que si usted está mal, es que está mal, hermanos. No por tener la gente. No, hermano, no se preocupe, que así como anda está bien. Solo porque no lo queremos molestar o incomodar, hermanos. Tampoco es que no va a entender mal el mensaje, que vamos a apañarle el pecado a la gente. Hermano Joshua, no se preocupe, usted hace sus cositas allá, pero no se preocupe que algún día Dios lo va a cambiar. No, tiene que cambiar, hermano. Y a su nombre. Pero si llega un tiempo de restaurar, lo vamos a restaurar, le vamos a ayudar, vamos a orar, vamos a estar ahí como una familia, vamos a estar ahí como una iglesia madura, hermanos. Hello. Es por eso, hermano, que hoy en día hay tanta niñería en los ministerios, que cualquier cosa divide los ministerios, cualquier cosa
pone a temblar los ministerios? Por la niñería y la inmadurez en las personas. Porque no hemos aprendido a ver cómo Jesús mira. No hemos aprendido a restaurar. No hemos aprendido a levantar. No hemos aprendido que la gente también necesita ayuda espiritual, hermanos. Esta mujer necesitaba ayuda, hermano. Yo sé que esta mujer, hermano, quería salir de esa situación. Yo sé que miraba a los fariseos y quizás miraba a Jesús. ¿Usted cree que alguien, lo que pasa es que la Biblia no describe detalles, pero usted cree que alguien que esté al punto de la muerte, hermano? Ay, si es cuando más clamamos a Dios. Cuando estamos ahí en el hospital, ay, hermanos, oren por mí en el hospital. O en la cárcel, hermano, oren por mí en cualquier situación. Y yo sé que esta mujer miraba en Jesús algo diferente, no como lo miraban los fariseos. Qué feo es ver gente con piedras en las manos. Eso es espantoso, hermano. Ver gente con piedras en las manos y no entender lo que es la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros juzguemos algo, hermano, juzguemos con justo juicio y con misericordia. Porque el día que nosotros sembremos misericordia, vamos a cosechar misericordia, hermanos. Pero si tú tratas con rigidez, si tú tratas con groseramente, hermano, las personas, algún día alguien a ti también te va a tratar así. Y a su nombre. Y los fariseos quizás nadie los había enfrentado porque tenían su cargo y nadie se atrevía a decirles nada. Pero Jesús les tocó la llaga. Jesús les tocó el corazón, hermanos. Y todos los que estamos aquí, hermanos, necesitamos entender esta palabra, que solo la gracia y la misericordia a nosotros nos puede sostener. Y a su nombre. A usted no lo va a sostener su posición. A usted no lo va a sostener su ministerio. A usted no lo va a sostener absolutamente nada, hermano. Solo la gracia del Señor nos puede sostener a nosotros, hermanos. Hoy estamos vivos por la gracia, hermano. Pero usted, los que murieron hoy, no es que eran más malos que usted. Los que están allá, destruidos, que el diablo los tiene atados, que el diablo los tiene totalmente en miseria. Ellos no son más malos que usted. Usted y yo estamos aquí porque el favor del Señor nos ha alcanzado, hermano. Y su misericordia nos está sosteniendo. Gloria a Jesús. Dele un aplauso al Señor por eso. Por eso David dijo: yo no olvidaré sus beneficios, no olvidaré sus misericordias, porque es la que nos sostiene. Vistámonos de humildad. Que cuando nosotros somos humildes, como decía la vez pasada, el favor de Dios se va a ver en nosotros. Amén, hermano. Póngase de pie esta hora. Gloria a Jesús.